La primera bala que disparé no fue de plomo, sino de palabras que nadie esperaba. Padre, tu imperio se derrumba hoy porque yo lo construí con mis manos. Y tú lo mancharás con tu propia sangre traidora. Mi hermano mayor, ese cerdo engreído que me vendió por una herencia falsa, se rió hasta que vio el documento en mi mano, el que probaba que él había falsificado la firma de mi madre muerta para robarme todo. Y entonces, en el silencio de la sala de juntas de Madrid, donde el sol del mediodía entraba como un verdugo implacable, le dije: te echaron de mi vida antes que yo te eche de la tuya. Pero esta vez, la justicia no pide permiso. Aquella mañana de octubre, el viento de la sierra de Guadarrama azotaba las ventanas del ático familiar en el barrio de Salamanca, como si el cielo supiera lo que iba a pasar. Yo, Javier Ruiz, el hijo menor que siempre fue el inútil para ellos, había regresado de un viaje de negocios en Barcelona con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mi maleta aún olía a sal del Mediterráneo, pero nada podía preparar el hedor a podredumbre que me esperaba en casa. Mi padre, don Antonio Ruiz, patriarca de una dinastía de constructores que había levantado media capital desde las ruinas de la posguerra, me miró con esos ojos de halcón que habían devorado rivales en las sombras del franquismo residual. Javier, hijo, hemos tomado una decisión familiar, dijo con esa voz ronca de puro, como si estuviera firmando un contrato de demolición. Mi hermano Carlos, 10 años mayor, con su traje Armani importado de Milán y esa sonrisa de tiburón que ocultaba colmillos envenenados, asintió a su lado. La empresa pasa a manos seguras. Tú has sido un lastre, Javier. Es hora de que busques tu camino. No era solo la empresa. Era la casa, el ático que mi abuelo había construido con ladrillos robados a la dictadura, el que había visto nacer a mi madre, esa mujer frágil que murió de cáncer cuando yo tenía Queens, dejando un testamento que me nombraba heredero del 40% porque Javier es el corazón de esta familia, el que no miente. Pero ellos lo habían torcido todo. Carlos, con su ambición devoradora, había falsificado documentos, sobornado notarios en las cloacas de la justicia española, y mi padre, ciego por la vejez y la codicia, había avalado el robo. Me echaron esa misma tarde, con una maleta raída y un cheque de 5.000 euros que olía a limosna. No vuelvas hasta que aprendas a ser hombre, me espetó Carlos. Mientras los abogados de la familia, esos buitres con corbatas de seda, cerraban la puerta del ático con un clic que resonó como un disparo en mi alma. Caminé por las calles de Salamanca, bajo una lluvia fina que empapaba mi camisa como lágrimas de traidores. Madrid, esa bestia de hormigón y neón, me escupió de vuelta. Los transeúntes con sus abrigos de lana Burberry me miraban como a un mendigo. Y yo, que había dirigido las obras del rascacielos más alto de la Gran Vía, me sentía como el último ladrillo roto. Me refugié en un bar cutre de la Plaza de Colón, uno de esos antros donde los jubilados beben Mau para olvidar la crisis del 2008 que aún les quema en el bolsillo. Pedí un coñac doble, y mientras el licor me abrasaba la garganta, reviví cada puñalada, las noches en que Carlos me había prometido: hermano, esto es nuestro, solo para apuñalarme en la junta directiva con mentiras sobre mi incompetencia. Mi padre, que me había enseñado a empuñar un martillo antes que un libro, ahora me veía como un error genético. Y mi madre. Dios, mi madre, cuyo fantasma me susurraba desde las fotos en la pared: vuelve, Javier, y haz que paguen. Aquella noche, en un hostal mugriento de lavapiés, con grafitis en las paredes que gritaban no al desahucio, juré mi venganza. No era rabia ciega, era un plan meticuloso, tejido con hilos de dolor y lógica fría. Llamé a Elena, mi ex, esa mujer de ojos verdes como el Guadalquivir que me había dejado por no tener futuro, pero que ahora, al oír mi voz quebrada, prometió ayuda. Javier,
¿Qué has hecho? Ven a Sevilla. Aquí te escondes. Pero yo no huía. Al día siguiente, contraté a un detective privado en la calle de Alcalá. Un tipo curtido llamado Marcos, con cicatrices de la guerra civil que su abuelo le había legado en historias. Encuéntrame todo: facturas falsificadas, amantes de Carlos, deudas ocultas de mi padre. Quiero suciedad. Marcos, la que huela a cloaca. Los días se convirtieron en semanas de sombra. Madrid me devoraba, dormía en sofás de amigos precarios. Comía bocadillos de calamares en puestos ambulantes mientras revisaba correos hackeados. Sí. Marcos tenía contactos en la dark web. Descubrí que Carlos no solo me había robado la herencia, tenía un amante en Barcelona. Una contable que le lavaba dinero de proyectos fantasma. Y que mi padre, en su demencia incipiente, firmaba cheques a una clínica suiza para tratamientos que olían a evasión fiscal. La furia crecía en mí como un tumor, pero la contenía con caminatas nocturnas por el Retiro, donde los plátanos susurraban secretos de amantes traicionados. Soñaba con mi madre: no mates, Javier, pero haz que sientan el vacío que me dejaron a mí. El primer golpe lo di sutil: una filtración anónima a El País. Escándalo en Ruiz Construcciones, herencia falsificada y deudas millonarias. El artículo salió un lunes, y vi a Carlos en las noticias de Telemadrid, sudando bajo los focos, negándolo todo con esa cara de mártir. Mi padre, en su sillón de cuero en el ático, sufrió un amago de infarto. Lo supe por un sirviente leal que aún me recordaba como al niño bueno. Pero no era suficiente. La venganza verdadera empieza en el corazón, no en el bolsillo. Regresé a casa disfrazado de repartidor, con una caja de documentos olvidados. La portera, esa viuda devota de la Virgen de la Almudena, me dejó pasar con un guiño: señorito Javier, Dios te guarde. Allí, en el umbral, los vi Carlos discutiendo con su mujer, esa arpía de Marbella que gastaba en Chanel lo que él robaba, mi padre, encorvado, murmurando sobre el hijo pródigo. Entré sin ruido, y cuando Carlos se volvió, su rostro se descompuso como yeso agrietado. ¿Tú? ¿Qué coño haces aquí? Le tiré la carpeta al pecho: pruebas irrefutables. Grabaciones de sus llamadas a la amante. Extractos bancarios que lo hundían hasta el cuello. Esto es solo el aperitivo, hermano. La justicia que mereces no viene de un juez, viene de mí. Pero el verdadero infierno empezó cuando Elena llegó a Madrid. Ella, con su acento andaluz que me había enamorado en las noches de feria de abril, traía no solo consuelo, sino un secreto que cambiaría todo. Javier, tu madre no murió de cáncer. Fue envenenada. Y Carlos. Él lo sabía. El mundo se me vino encima como un derrumbe en una obra mal calculada. Mi venganza, que había sido por dinero y honor, se transformó en un río de sangre invisible. Aquella noche, en un piso franco en Malasaña, planeamos el siguiente paso: infiltrarnos en la junta anual de Ruiz Construcciones, donde mi padre anunciaría la venta de la empresa a un conglomerado chino. Lo detendremos, juré, besando las manos de Elena, que temblaban como hojas de olivo en tormenta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de adrenalina y paranoia. Marcos me entregó un USB con evidencias. Carlos no solo falsificó el testamento, había pagado a un médico para acelerar la muerte de mi madre con dosis letales de morfina. Todo por silenciar sus sospechas sobre sus affaires. Era negocio, Javier. Tu madre se enteró de los desvíos a paraísos fiscales. Leí las transcripciones bajo la luz mortecina de una lámpara de hotel en Atocha, y el vómito subió por mi garganta como bilis. Lloré por primera vez desde el desahucio. No por debilidad, sino por la claridad brutal. Mi familia no era disfuncional, era un nido de víboras. Contacté a Isabel, la hermana de Carlos, esa prima lejana que siempre había sido el puente entre nosotros,
la mediadora en las cenas navideñas en la finca de Toledo. Ella, con su vida de profesora de literatura en la Complutense, había ignorado las señales por miedo a la verdad. Javier, ¿es cierto? Dios. Carlos siempre fue ambicioso. Pero esto. La convencí de unirse, ayúdame a exponerlo. Isabel. Por mamá. Su voz se quebró al teléfono, y supe que tenía una aliada. Juntos, forjamos el plan, durante la junta. Isabel filtraría los documentos desde dentro, mientras yo irrumpía con la policía. Sí. Había denunciado todo anónimamente, pero con pruebas que ni el fiscal anticorrupción podría ignorar. Madrid bullía con el escándalo. Los periódicos hablaban de la caída de los Ruiz, y Carlos, acorralado, empezó a desmoronarse, borracheras en clubes de Chueca, llamadas desesperadas a su amante que yo grababa con un micrófono oculto en su coche, un regalo de Marcos. Mi padre, en su lecho de enfermo en la clínica Ruber, me mandó un mensajero con una nota: hijo, regresa. Todo fue un error. Pero el error era creer que el perdón borraba la sangre. Rechacé la oferta, quemando la nota en un cenicero de un café en la Puerta del Sol, donde los turistas reían ajenos a mi tormenta. Elena y yo nos amábamos en las sombras, noches en moteles de la M30, donde su cuerpo era mi ancla contra la deriva. No te pierdas en esto, Javier, me susurraba, trazando mapas de cicatrices en mi espalda. Pero yo ya estaba perdido. La venganza era mi brújula, y apuntaba directo al corazón de la bestia. La junta anual se acercaba como un tren sin frenos. El Palacio de Congresos en la Castellana, con sus vidrios relucientes bajo el sol de noviembre, sería el escenario de mi clímax. Isabel me confirmó: estaré allí, con el portátil. Cuando des la señal, lo suelto todo en la red interna. Nervios de acero, pero en el fondo, un vacío que me carcomía. ¿Y si fallaba? ¿Y si Carlos contraatacaba primero? Esa semana, un sicario, o eso creí, me siguió desde el mercado de San Miguel hasta mi escondite en Usera. Corrí por callejones impregnados de olor a fritanga y jazmín de balcones marroquíes, el corazón martilleando como un pistón defectuoso. Era Perenoye. O quizás no, Carlos siempre había tenido contactos en la policía metropolitana. Favores de la época en que sobornaba inspectores para permisos de obra. Elena me salvó esa noche. Basta de correr, amor. Mañana lo acabamos. Hicimos el amor con urgencia, como si fuera la última vez, sus uñas clavándose en mi piel como recordatorios de lo real. Al amanecer, nos separamos. Ella se quedaría en retaguardia, monitoreando las transmisiones desde un cibercafé en Gran Vía. Yo, con un traje prestado que me quedaba grande, símbolo de mi caída, entré al palacio como un fantasma entre los ejecutivos con Rolex y sonrisas falsas. El auditorio bullía, accionistas chinos con traductores, banqueros de Santander oliendo a colonia cara. Y en el podio, mi padre, demacrado pero erguido, flanqueado por Carlos. Señoras y señores, Ruiz Construcciones entra en una nueva era, proclamó, su voz amplificada por micrófonos que resonaban como juicios divinos. Miré a Carlos, sus ojos, inyectados en sangre, barrieron la sala hasta posarse en mí. Un destello de pánico, luego rabia. Se inclinó hacia mi padre, susurrando algo que lo hizo palidecer. Isabel estaba en la tercera fila, fingiendo tomar notas. Le envié un SMS ahora. El proyector parpadeó, en lugar de gráficos de beneficios. Aparecieron scans de documentos, el testamento falsificado, transferencias a cuentas en las Cayman, chats con la amante donde Carlos ordenaba aceléralo de la vieja. Gritos ahogados, flashes de cámaras de El Mundo y ABC. Mi padre se agarró al podio, murmurando mentiras. Mi hijo Javier. Pero yo ya estaba de pie, avanzando por el pasillo central como un verdugo en procesión. «Deténganlo», gritó Carlos,
Pero era tarde. 2 agentes de la USE o la unidad anticorrupción que Marcos había alertado entraron por las puertas laterales, esposas tintineando como campanas de aviso. Carlos Ruiz, está usted detenido por fraude, falsificación y homicidio involuntario. El término involuntario me revolvió el estómago, no era suficiente por mi madre. Me planté frente a él, a 1 metro de distancia, oliendo su sudor traidor. Hermano, ¿recuerdas cuando me echaste? Esto es el regreso. Justicia, no venganza. Aunque para mí, son lo mismo. El caos estalló, accionistas huyendo. Mi padre colapsando en brazos de un asistente. Isabel llorando en silencio mientras borraba su rastro digital. Carlos forcejeó con los policías. Escupiendo Javier. Maldito traidor. Papá, dile que es mentira. Pero mi padre, en su último aliento de lucidez, levantó la vista hacia mí, hijo. ¿Por qué? Le respondí con la verdad cruda, porque tú me enseñaste a construir, pero no a perdonar ruinas. Afuera, bajo el cielo plomizo de Madrid, Elena me esperaba en un taxi. Lo hiciste, dijo, besándome con labios salados. Pero en el taxi, camino al aeropuerto rumbo a Sevilla para empezar de cero. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos, Javier, hay más. Revisa el adjunto. Abrí el archivo, un informe forense revisado. La morfina en el cuerpo de mi madre no era letal por sí sola. Había una segunda firma en la orden médica, la de Elena. Mi mundo se fracturó como cristal bajo un martillo. No era Carlos solo. Elena, mi salvadora, mi amor, había sido la mano ejecutora. Pagada por Carlos para cuidar a mi madre en sus últimos días como enfermera voluntaria. El twist me golpeó como un derrumbe, la mujer que me había dado alas para volar era la que me había cortado las raíces. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras el taxi devoraba la M40. ¿Qué harás ahora?, preguntó ella, ajena. Sonreí. Amargo, volar. Elena. Pero tú caerás. El vuelo a Sevilla fue un limbo de turbulencias internas. Madrid se desvanecía bajo las nubes como un mal sueño, pero el veneno de la traición de Elena me corroía más que cualquier tormenta. ¿Cómo no lo vi? Sus visitas al hospital, sus cuentas de los cuidados paliativos, las noches en que lloraba por mi madre como si fuera suya. Todo encajaba, el dinero que Carlos le prometió para empezar de nuevo, el porqué de su ruptura repentina conmigo, culpa o cálculo frío. Aterricé en el aeropuerto de San Pablo con el alma hecha trizas, pero la rabia era un fuego que no se apaga, se aviva. Sevilla me recibió con su abrazo traicionero, el Guadalquivir serpenteando perezoso bajo el puente de Triana. El Azahar perfumando calles empedradas donde los flamencos cantan de amores rotos. Alquilé un piso diminuto en el barrio de Santa Cruz, entre patios de geranios y tabernas donde se bebe manzanilla para olvidar. Pero yo no olvidaba. Llamé a Isabel desde un locutor. Yo no confiaba en móviles ahora, prima. Necesito tu ayuda. Elena. Ella está metida. Su silencio al otro lado fue un puñetazo. Javier. Lo sospechaba. Cuando tu madre empeoró, Elena insistía en las inyecciones. Pero no tenía pruebas. Ahora las tenía, y eran mías. La policía en Madrid había arrestado a Carlos esa misma noche, las noticias lo confirmaban en la web de Canal Sur. Detenido empresario por presunto homicidio. Mi padre, hospitalizado, emitía un comunicado lacrimógeno negando todo, pero sus ojos en la foto hundidos. Acusadores me decían que sabía más de lo que admitía. Isabel me contó por teléfono, él protegió a Carlos siempre. Quizás hasta lo encubrió. El patriarca, el Kenstrachter invencible, reducido a un cascarón. Buena señal, pero incompleta. La justicia legal era lenta, burocrática, como el tráfico en la glorieta de San Vicente,
Yo necesitaba la mía. La que quema desde dentro. Elena me buscaba, mensajes de WhatsApp suplicantes amor. ¿Dónde estás? Lo de tu madre fue un error médico. Te lo juro. Llamadas que ignoraba. La dejé hervir en su propia salsa, planeando el golpe. Contraté a un jeque local, un chaval de Triana llamado Paco, con dreadlocks y tatuajes de Lorca, que por 2.000 euros me dio acceso a su correo. Allí, el festín, mails con Carlos fechados meses atrás. Querido, el pago por el favor está en tu cuenta. No falles. Fotos de ellos en un hotel de Marbella, riendo sobre copas de Rioja. Mi estómago se revolvió, pero la bilis se transformó en acero. Paco, rastrea su ubicación. Quiero saber dónde duerme la serpiente. Mientras, la prensa se cebaba. Entrevisté anónimamente con un reportero de Diario de Sevilla. La familia Ruiz. Un imperio de mentiras. El artículo salió al día siguiente, con mi silueta borrosa como fuente. Las acciones de la empresa se desplomaron un 30%, accionistas furiosos demandando. Y mi padre, en un arrebato de demencia, confesó en una grabación filtrada: Carlos lo hizo por mí. Por la deuda con los chinos. Deuda que yo había pagado con mis horas extras en las obras, sudando plomo bajo el sol andaluz cuando él jugaba al golf en Sotogrande. Elena se movía. Paco la ubicó en un apartamento en el centro, cerca de la catedral, fingiendo normalidad. Compras en el Corte Inglés, cafés en Alameda de Hércules. La vigilé una semana, caminando tras ella como un sombra, el corazón latiendo en sintonía con el repique de campanas de la Giralda. La vi reír con una amiga, y el odio me cegó como podía. Mi madre se ahogaba en morfina, y ella sorbía un café con leche. La confronté una noche de lluvia torrencial, en un callejón detrás de la Plaza de España. Elena, ¿por qué? Ella se volvió, empapada, ojos como pozos de culpa. Javier. Era dinero. Tu hermano me prometió una vida lejos de esta miseria. Tu madre. Solo aceleré lo inevitable. Sus palabras fueron un latigazo. La abofeteé no fuerte, pero lo suficiente para que su mejilla enrojeciera como tomate de verano. Inevitable. La mataste por euros. Ella sollozó, arrodillándose en el charco. Perdóname. Te amo, Javier. Podemos huir. Empezar en Portugal. Le di la espalda. La lluvia lavando mi rabia. El perdón es para los débiles. Tú pagarás como ellos. De regreso al piso, planeé el siguiente acto: no violencia física, eso era para bestias como Carlos, sino exposición total. Envié los mails a la Fiscalía de Sevilla, con copia a la prensa nacional. Al amanecer, su foto estaba en portadas: enfermera implicada en homicidio Ruiz. Elena desapareció esa mañana. Paco la rastreó hasta un bus hacia Cádiz. La dejé ir, por ahora. La caza continuaba. Mi padre murió 2 días después. Infarto masivo, decían los obituarios en ABC. Asistí al funeral en la finca de Toledo, de negro impecable, entre parientes hipócritas que me miraban de reojo. Carlos, desde la cárcel de Soto del Real, envió una corona con una nota: hermano, esto no acaba. Sonreí sobre la tumba. No, no acaba. Pero tú ya perdiste. Isabel me abrazó al final. Javier. ¿Y ahora? Ahora, reconstruyo. Pero primero, termino lo que empecé. Regresé a Sevilla con el testamento original, el verdadero, guardado en una caja de seguridad en el Banco de Andalucía, reclamando mi parte. La empresa era mía, en ruinas, pero mía. Y en las ruinas, se construye mejor. Pero el twist de Elena me perseguía. ¿Cuánto sabía mi padre? ¿Fue él quien ordenó el silencio? Noches en vela, fumando ducados en el balcón, mirando las luces del río. La venganza no era lineal, era un laberinto donde uno se pierde a sí mismo.
La reconstrucción empezó con polvo y rabia. Compré la empresa en subasta judicial por una fracción de su valor, los chinos se retiraron, oliendo la podredumbre. Y me instalé en las oficinas de la Gran Vía, ahora mías, con vistas al tráfico caótico que reflejaba mi mente. Contraté a un equipo nuevo, ingenieros jóvenes de la Politécnica, sin lazos con el pasado, y a Isabel como asesora legal. Javier, esto es tu legado limpio, me dijo ella una mañana, mientras firmábamos contratos bajo el retrato descolgado de mi padre. Limpié todo, quemé fotos familiares en una fogata improvisada en la sierra, cerca de El Escorial, donde el viento se llevó las cenizas como promesas rotas. Carlos salió en libertad condicional tras 3 meses el sistema español, con sus grietas de privilegios, pero bajo vigilancia electrónica. Me visitó en la oficina, esposado en espíritu, con barba descuidada y ojos hundidos. Hermano, hablemos. Fue un error. Papá me presionó. Lo dejé entrar, sirviéndole un café solo, amargo como nuestra sangre. Error, dices. Mataste a mamá por deudas. Robaste mi vida. Él se derrumbó, lágrimas surcando surcos en su rostro envejecido 10 años. Te envidiaba, Javier. Siempre fuiste el bueno, el que mamá amaba. Yo. Solo quería ser visto. Por un instante, lo compadecí el niño que compartía conmigo trenes de juguete en el ático, pero la compasión es un lujo para inocentes. Vete, Carlos. Tu justicia es la cárcel de tu conciencia. La mía, verte caer solo. Elena reapareció en sueños primero, visiones de su cuerpo retorcido en agonía, suplicando. Despertaba sudando en mi nuevo ático en Chambery, con vistas a la sierra que ahora me parecía un muro protector. Paco, el jeque, me alertó, está en Lisboa, trabajando en un hostal. Bajo nombre falso, Ana López. La tentación de ir, de arrastrarla de vuelta, me roía. En cambio, envié una carta anónima a su trabajo, extractos de sus mails, con una nota, el pasado te encuentra. Corre, pero no escapes. Quería que viviera en miedo, como yo había vivido en deshonra. La sociedad no perdona fácil. En cenas de negocios en el Casino de Madrid, me susurraban el hijo vengador. Cuidado, Javier. La sangre llama a la sangre. Suxa, una arquitecta vasca con fuego en los ojos, se convirtió en mi confidente y algo más. Eres un superviviente, no un monstruo, me decía. Mientras diseñábamos el primer proyecto limpio, un complejo de viviendas sociales en Vallecas, para desahuciados como yo había sido. Su tacto era bálsamo, pero el abismo en mí persistía. Una noche, después de hacer el amor en su loft de Malasaña, le confesé, Suxa, ¿y si soy el villano? Mi venganza destruyó no solo a ellos, sino a mí. Ella me miró, seria. La venganza es un espejo, Javier. Refleja lo que odias en ti. Pero puedes romperlo. Sus palabras me calaron, pero romper era fácil, reconstruir. Un infierno. La empresa renacía, contratos con el ayuntamiento para rehabilitar barrios obreros, prensa elogiándome como el redentor de Ruiz. Pero en privado, la paranoia crecía. Anónimos en mi buzón, pagaste caro, pero no lo suficiente. Carlos, Elena, o mi propia culpa manifestada, el clímax latió de nuevo en Navidad. Invité a Isabel a la finca de Toledo, ahora mía, para una cena solitaria. Trajo vino de Jerez y recuerdos, fotos de mi madre en la vendimia, riendo con uvas en el pelo. Ella estaría orgullosa, dijo. Pero mientras brindábamos, mi teléfono sonó, Marcos, el detective. Javier, Elena está en Sevilla. Embarazada. Y dice que es tuyo. El mundo se inclinó como un edificio a punto de colapsar. ¿Cuándo? ¿Antes o después de la traición? Corrí a Sevilla esa misma noche.
La ve devorando kilómetros mientras mi mente devoraba dudas. La encontré en un convento reconvertido en albergue, cerca del Alcázar, con un vientre incipiente que la hacía etérea y monstruosa a la vez. Javier, susurró al verme en la puerta, pálida como azulejos de Triana. No huyas. Es nuestro. La abracé. O la contuve ya no sé. Y en esa habitación húmeda, con velas parpadeando como mentiras, confesó todo. Carlos la había reclutado años atrás. Pero el envenenamiento fue su idea, por celos hacia mi madre, la santa perfecta que te eclipsaba. Y el niño, concebido en una de nuestras reconciliaciones post-ruptura, antes de saber la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? Grité, voz ronca contra la piedra. Porque te amaba. Y temía perderte. El twist se cerraba. Mi venganza había creado una vida. Un lazo que no podía cortar sin mutilarme. Lágrimas nuestras se mezclaron en el suelo. Perdón. Odio. Amor enredados como hiedra venenosa. Regresé a Madrid al alba. Con promesas a medias. El niño cambiaría todo o nada. En la oficina. Suxa me esperaba. Dime qué pasó. Una nueva ruina que construir. Respondí. Pero en el fondo, sabía, la justicia no era mía para negar. Era un ciclo. Y yo, solo un eslabón. El embarazo de Elena fue el catalizador de mi segundo derrumbe. Meses de idas y venidas entre Sevilla y Madrid. Ave como arterias de mi indecisión. Ella se instaló en un piso modesto en Nervión, cerca del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde los gritos de los béticos ahogaban sus náuseas matutinas. Yo pagaba todo, ecografías en la clínica Sagrado Corazón, cunas de Aikie, y un silencio que pesaba como plomo. ¿Lo quieres, Javier? ¿O solo lo toleras por mí? Me preguntaba, con mano en la barriga. Ojos verdes ahora nublados por hormonas y remordimiento. No lo sabía. El niño era un fantasma de lo que pudo ser. Un hijo con la mujer que amé, manchado por la sangre de mi madre. Consulté a un terapeuta en la calle Betis, un sevillano calvo con acento arrastrado, que me diagnosticó trastorno de estrés postraumático con ideación vengativa. Señor Ruiz, la venganza es adictiva, pero tóxica. Deje ir. Fácil decirlo desde su sofá de cuero, mientras yo reconstruía un imperio sobre tumbas. Carlos, desde su exilio autoimpuesto en un pueblo de La Mancha, libertad condicional lo ataba a España. Me bombardeaba con cartas, hermano. El niño es familia. Déjame ser tío. Quemaba cada una en el Guadalquivir, viendo las llamas danzar como demonios. Isabel mediaba, Javier. Él se arrepiente. Viene a terapia grupal en Toledo. Dale una chance. La chance era un lujo que mi madre no tuvo. Pero el niño. Dios, el niño me ablandaba. En una visita, sentí el primer movimiento. Un patada como un martillo en mi palma. Es fuerte, como tú, dijo Elena. Sonreí, pero el acero en mí se agrietó. La empresa florecía, el proyecto Vallecas ganó premios en la Bienal de Arquitectura. Prensa me llamaba el Fénix de los Ruiz. Suxa y yo éramos pareja oficial, cenas en Eslava, besos en el parque de María Luisa, pero le ocultaba las visitas a Sevilla. Es por el niño. Mentía. Y ella, con su intuición vasca, olía la falsedad. Javier, no puedes vivir en dos vidas. Elige. La elección era un nudo gordiano. Cortar a Elena significaba abandonar al hijo, quedarme. Perdonarla. Era traicionar a mi madre. El clímax estalló en primavera, con el azahar cayendo como nieve traidora. Elena entró en trabajo prematuro durante una tormenta que azotaba Sevilla a rayos, iluminando la Torre del Oro como un faro de juicio. Conduje desde Madrid como un poseso. Llantas chirriando en la A4. Radio gritando flamenco de Camarón que me taladraba el alma. Llegué al Hospital Virgen del Rocío con el corazón en la garganta. Es mío. 8 horas de agonía en la sala de partos.
Yo de uniforme estéril, sosteniendo su mano sudorosa mientras maldecía a los médicos. No me dejes, Javier, por el niño. No la dejé, la odié en silencio, pero la sostuve. El niño nació al alba, un varón. Las 2 y 8 kilos. Llanto como un grito de guerra. Lo llamé Mateo, por mi abuelo, el Kenstracter honesto. Elena durmió exhausta, y yo, con Mateo en brazos, caminé los pasillos blancos, lágrimas rodando. Era inocente, puro, un lienzo sin manchas. Pero en la Nesey, mi teléfono vibró un video de Carlos, enviado desde la cárcel provisional, había violado condiciones. Mira, hermano. Tu amada Elena, conmigo, planeando cómo librarse de ti ahora que tienes el dinero. El clip, ellos en un motel de Antequera, susurrando sobre un accidente en la obra. Javier cae, y el niño es mío. La traición final, el twist que lo devoraba todo. Mateo gimió en mis brazos, ajeno. Salí del hospital esa mañana, dejando a Elena con promesas falsas. En el AVE de regreso, planeé el fin, no muerte, sino ruina total. Llamé a Marcos, encuéntrame todo sobre ese motel. Y avisa a la USEO. La justicia, ahora, era un torrente imparable. Suxa me esperó en Atocha, dime que está bien. El niño sí. Ella, no. Le conté todo. Y ella, en lugar de huir, me abrazó, entonces. Luchamos juntos. Por primera vez, no estaba solo. El arresto de Elena fue quirúrgico. 2 semanas después del parto, mientras Mateo mamaba en su pecho en el piso de Nervión, los agentes de la USEO allanaron la puerta. Señora López o como se llame, por conspiración para homicidio y fraude. La vi en las noticias de TVE, esposada. Rostro descompuesto. Negándolo todo, es un malentendido, Javier. Ayúdame. No lo hice. Mateo lo traje a Madrid, a mi ático, con una niñera de confianza recomendada por Isabel. Su llanto nocturno era mi consuelo y mi tormento, inocencia en un mundo de traidores. Carlos, al saberlo, colapsó. Intentó suicidarse en su celda, corte superficial en las venas. Más teatro que intento. Y desde el hospital penitenciario me llamó, Javier. Acaba conmigo. Merecí esto. Su voz, rota como grava bajo botas, casi me hablando. No, hermano. Vivirás con ello. Como yo viví sin mamá. Colgué, y en su lugar, testifiqué contra él en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal, un tipo seco de Valladolid, presentó las pruebas: testamento falso, envenenamiento, complot con Elena. Testigos desfilaron, Marcos con sus informes, Isabel con lágrimas, yo con la carpeta que lo hundía. El clímax judicial fue en julio, calor sofocante en la sala de la calle Génova. Carlos, en traje raído, me miró desde el banquillo, hermano, por piedad. El juez, una mujer de acero con gafas de montura fina, dictaminó 20 años por homicidio agravado y fraude. Sin fianza. Elena, en juicio separado en Sevilla. Godwin años por complicidad. Mi padre, si viviera, habría vendido el alma por salvarlos, pero su tumba en el cementerio de la Almudena era silencio eterno. La prensa me glorificó, Javier Ruiz, el justiciero. Pero la victoria era ceniza. Mateo crecía, gateando por alfombras persas, balbuceando papá con ojos que mezclaban los míos y los de ella verde traidor. Suxa se mudó conmigo, diseñando parques infantiles en sus planos. Pero las noches eran batallas, pesadillas donde Elena me robaba al niño, o Carlos salía libre y quemaba la empresa. Javier, suelta el peso, me rogaba ella, masajeando mis hombros tensos. La reacción en cadena fue implacable. La empresa, purgada, atrajo inversores éticos, un fondo alemán para viviendas sostenibles,
Contratos con la UI para infraestructuras verdes. Vendí la finca de Toledo, donando parte a una fundación contra el cáncer infantil en memoria de mamá. Isabel se casó con un profesor, mudándose a Granada. Pero nos visitaba, tío Javier. Eres el héroe que mamá soñó. Héroe. La palabra me reía en la cara. Un twist final me golpeó en otoño, una carta de Elena desde la prisión de Algeciras. Mateo es de Carlos. Lo suplanté para atarte. Perdóname. O mátame con tu silencio. El mundo se detuvo. DNA confirmado por un lab discreto, no mío. El niño. No sangre de mi sangre, pero amor forjado en dolor. ¿Lo devuelvo? ¿Lo crío como mío? Suxa, al saberlo, dijo, es tuyo si lo quieres. La familia no es es elección. Elegí. Mateo se quedó. Carlos, en su celda, perdió el derecho a visitarlo, cláusula judicial que yo impulsé. Elena se pudrió en su culpa, suplicando visitas que negué. Madrid, ahora, era hogar, paseos con Mateo en el Retiro, donde patos graznaban indiferentes, proyectos con Suxa que construían puentes, no muros. La venganza terminó no con un bang, sino con un suspiro, justicia servida. Pero el vacío persistía. Mi madre, en sueños, sonreía, hiciste bien, hijo. Ahora, vive. Años después, Mateo tenía 5. Un torbellino de rizos oscuros y preguntas inocentes. ¿Por qué no tengo mamá? Papá. Le contaba cuentos editados. Mamá está en una aventura lejana, pero te quiere. Suxa y yo nos casamos en una ceremonia simple en la Plaza Mayor, con lluvia de confeti flamenco suave, nada de banquetes ostentosos. Isabel fue madrina, trayendo a sus hijos para que Mateo tuviera primos de verdad. Carlos, en libertad condicional a los 10 años por buena conducta, me escribió una vez, déjame verlo. Soy su tío. Respondí, elige tu redención solo. La empresa era un coloso verde, rascacielos con paneles solares en Barcelona, barrios ecológicos en Bilbao. Yo, a los 50, era el visionario Ruiz, invitado a TEDx en Valencia, donde hablé de construir sobre ruinas. El público aplaudió, pero en el backstage, el espejo me devolvía un rostro surcado, venganza ganada, pero juventud perdida. Elena salió a los 12 años. Rehabilitada según papeles. Intentó contacto, flores a la puerta. Notas para Mateo. Las quemé, pero le permití una visita supervisada en un parque de Usera. La vi envejecida. Ojos apagados, hijo mío. Mateo, confundido, la llamó señora. Ella lloró, yo. No. Justicia, Elena. Nadie la niega ahora. Viví. Como mamá quiso. Con Suxa envejeciendo a mi lado. Mateo creciendo fuerte. Madrid rugiendo abajo. Me echaron de casa una vez, regresé con justicia que nadie negó. Y en esa victoria, encontré paz no total, pero suficiente para otro ladrillo, otro amanecer.